Oye, pues ha estado caldeadito este primer bloque del programa. ¿Queréis seguir hablando? ¿Queréis decir? Tú estás comentando antes de irnos algo, Pedro. Sí, no, yo antes de seguir con esto, que me parece muy bien y que tenemos que seguir con esto, pero a mí me gustaría hoy decir que hay dos temas importantes que nos afectan mucho a todos, que nos van a afectar más en el futuro y que han sido las dos grandes noticias del día. El bosón de Higgs. El bosón de Higgs. Que aquí saldrá algún besón, pero eso es muy andaluz. Y luego está la recuperación del códice calistino, ¿no? Por una parte, se abren unas expectativas nuevas, infinitamente nuevas, para la física. Si tuviéramos tiempo, nos podríamos dedicar algo a eso. Y se produce la posibilidad de unificación por primera vez entre la teoría einsteiniana y la teoría cuántica, lo cual va a ser más magnífico para las próximas generaciones a niveles técnicos. Que no lo veremos tú y yo. Yo creo que no, que eso tardará. Y el otro del códice calistino, hombre, la primera guía de viaje del siglo XII se ha... O sea, la guía Kamsa. La guía Kamsa del Camino de Santiago. Sí, por llamarlo así. La guía Kamsa del Camino de Santiago. Estaban los cánticos, la ruta, los pueblos por los que se pasaba. A mí me gustó la escena. La escena fue muy española, ¿vale? Y que la haya robado un electricista. Un electricista. Es blanca total. Es que la escena fue buena. Miguel, chicos, ayer en las noticias, en todas las noticias, en todas las cadenas, ponían las imágenes, estaban grabadas por la policía, supongo, que era donde se localizó, en el garaje y tal y cual, y bueno, se recupera y tal, y ves caminar al policía, ¿sabes? Tenía cara de policía. Con el litri. Va con el códice y tal, y se lo entrega al deán de la catedral. Y el deán lo coge, lo mira, lo ve y tal. O sea, era como de película. La policía recupera el códice llega tal. Pero de Berlanga, porque la imagen de donde estaba el códice allí con la caja de herramientas un poco surrealista. Miguel ha dado el clavo, ¿eh? Es de película absolutamente. No solo Berlanga, del códice. Si le seguimos hablando de los genes, es berlanguiano, también tiene mucho de Berlanga. Pero bueno, está recuperado. Está recuperado un año después, pero en fin, está recuperado. Sin colaboración. Hoy se ha cumplido el año de la Sin colaboración de los detenidos. Sin colaboración alguna por parte de los detenidos. No era el máximo sospechoso, además, el electricista. Sí, estaban los cuatro detenidos, pero nunca ninguna colaboraba con la policía. De todas formas, ahí tiene que haber algo más. Porque, tenía un cable cruzado. Se han encontrado 1.200.000 euros. Muy probable. Hay una cosa que sí venía en el periódico, que iba a misa todos los días, pero desde que desapareció el códice no comulgaba. Y fiesta de guardar. Porque estaba en pecado. O sea que él mismo se estaba delatando. No comulgaba. Pero el hecho de que lo hayan encontrado 1.200.000 euros. Es de Berlanga. Es de Berlanga, total. Agustín, 1.200.000 euros en un cajón del taller o en el taller y en otro sitio indica que algo más tiene que haber aquí. Porque ese dinero, ¿de dónde sale? Si no se ha vendido el códice, si no se ha... Parece todo muy raro. ¿Un anticipo? Algo tiene que haber aquí. Parece todo muy raro. Aparecerá gente y habrá algo más gordo. Igual Pedro iba a hacerlo en coleccionables, como los antiguos fascículos. Berlanga estará en el cielo diciendo, qué buen Hubiese sido qué un buen guionista guión, de él. qué buena idea para un guión. Aquí la pregunta es ¿cómo es posible que en la España del siglo XXI se pueda robar un códice de este tipo tranquilamente por el electricista de la catedral? Pero ese tipo, de todos modos, Pedro, de ese tipo de obras de arte, Pedro, ese tipo de obras de arte, tú te mueves por España, por pueblos, entras en catedrales y tal. Hay catedrales que no están vigiladas. Sí, bien. Hay grandes iglesias que no están vigiladas. La de Santiago. Vale, perfecto, sí, de acuerdo. Pero es que hay tal cantidad de obras de arte religiosas en este país. Pues, sinceramente, si tienes que poner a un vigilante jurado con cada una de ellas, te aseguro que nos arruinamos. Eric, el belga te diría cómo saquea la mitad de las iglesias. A mí me va a perdonar. Yo te digo dos detalles. En Italia no verás nunca nada expuesto, bueno, tanto es así que en Florencia, de hecho, si quieres ver lo que había antiguamente en la iglesia, vas al museo y pasas por caja. Ese es el caso por establecer una corriente de la conciencia latina y de la europea. Sin embargo, yo recuerdo hace unos años en Poitiers, que estaba mi hermano por allí, fuimos a visitarle y tal, y en las iglesias estaban expuestos libros del siglo XV. Y nosotros nos echábamos, pero vamos a ver, expuestos no. Al alcance de cualquiera, que decimos mi hermano me decía... Sin medidas de seguridad y sin vitrinas. Sin absolutamente nada, que nos lo echábamos a la mochila, nos íbamos y Santas Pascuas y Dios nos bendiga. Claro, pues quiero establecer con esto una corriente mediterránea latina en la que sabemos de la picaresca y cómo se funcionan aquí las cosas. Bueno, los franceses vayan haciendo lo que quieran. Son latinos también, ¿eh? Los bueno, el belga ya nos ha comentado muchísimas veces, incluso en artículos que yo lo he visto, la capacidad que hay en España de poder saquear
Precisamente porque no hay vigilancia y se rompe una ventana y se accede y sobre todo, al sitio. La iglesia en España la importancia que le damos a la Oye, que este señor tenía llaves, ¿vale? Que estaba trabajando en la catedral. no era lo Bueno, único. lo habían echado hacía un año. Y no era lo único que había robado. Había hecho copias. Y no era lo único que había robado, se han encontrado algunas cosillas más. bastantes cosillas menores, más. Y por lo como visto, tú dices, pero- bueno, no tienen que Sí, pero vamos, que la algunos no- custodia, desde luego, no era la oportuna, dada la dimensión de lo que estamos hablando. hay veces que hay que hacer un poquito de crítica, es que somos así. En este país seguramente ahora la Copa de Europa que hemos ganado estará mucho más protegida. Seguro. Y tendrá Eso cualquier- seguro. a El una Calistino, copia, sí. que es una copia, no es ni la Copa... No, y no, esta es la buena, ¿no? Exactamente, ¿no? Estará mucho más protegida que un códice de este, que al menos va a ganar en publicidad, porque, oye, yo sigo con la ignorancia. Vamos. Habrá que ir a algo verlo. que no conocía. Ahora Habrá que ir a muchos verlo. tendremos el interés incluso de ir a verlo. Algo que desconocíamos, ¿no? Habrá que amarrarse los machos a ver si van a robar a la Virgen del Rocío un día de esto. Y ya se forma aquí. Bueno, hace falta bueno, robo. han robado algunas, ¿eh? Con los Han robado almonteños sería algunas complicado. Muchas que imágenes. robar a la Virgen del Rocío. Exactamente. Han robado muchas imágenes. Bueno, Con los si almonteños os de por parece, medio vamos... sería complicado. Toñito, Que qué con los bien estás. almonteños de por medio sería muy complicado que robaran la bien, ¿eh? Eso es imposible. Porque aman a su Virgen por encima de todas las cosas. Hombre, Sí, pero- los almonteños que la Si toquen un hacemos pelo. una analogía con el caso de Santiago Compostela, a lo mejor es uno de los bolleros, uno de los bueyes de Almonte el que roba a la Virgen. Y ya tenemos ya el lío. Vamos a ver, Es una esto, broma, es una esto broma. es de todo, surge de la Haciendo imaginación. Una analogía. Si el Analogía. electricista de la catedral es el que roba el códice Calistino. Es que ya está ¿por qué no? pensando en la segunda película de verla Ya, acá. Exactamente. Bueno, esa la- es una la más Virgen del Almodóvar, Rocío, fíjate lo que sí. te digo. Sí. Hablando de vírgenes es Almodóvar. Lo de la Virgen de Rocío sería en Jalón más. Sería ya de Fellini. Fellini. Pasolini, al final terminamos en Pasolini, ya lo verás. Al final terminamos en Pasolini. Cristo. Seguro. La pasión, según San Mateo. Vamos sí, ya vamos. Ayer no saliste, sí. Pero bueno, no pasa nada. Venga, ¿estás preparada ya? Venga, date. Sí, retócate. Ahora, fenomenal. La actualidad ya con Almudena. Almudena, buenas tardes, guapísima, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Agustín. Buenas tardes a todos. Ya casi en el final de la semana, noticias y novedades sobre el caso de los seres. Y es que Juan Márquez, es director general de empleo de la Junta, queda en prisión sin fianza. Lo hace después de 2 días de intensa declaración ante la juez que instruye este caso, la juez Mercedes Alaya. Y es que ninguna de las partes había pedido prisión para el exdirector general. La Fiscalía sí pide una fianza de 205 millones de euros. La juez concluye tras 2 días de las 90 preguntas para el exalto cargo. Márquez reconocía que otorgó un ERE a una empresa para pagar nóminas. En contra de todo pronóstico, el exdirector general de la Junta quedó ayer en libertad con cargos tras 2 días de interrogatorio, aunque la juez de instrucción número 6 le imputa 4 presuntos delitos continuados de prevaricación, falsedad documental oficial, malversación y omisión del deber de perseguir delitos, tras conceder, según la juez, 154 millones de euros en ayudas, a pesar de la existencia de informes que cuestionaban la legalidad del sistema ideado para conceder estas ayudas. Aunque la juez no se pronunció sobre las peticiones de las partes, ni el fiscal ni la Junta solicitaron el ingreso en prisión. La libertad de este exalto cargo rompe la línea mantenida hasta ahora por la juez, que mantiene encarcelado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero y también a su chofer. Hablamos también de la situación económica y financiera de la Junta de Andalucía, y es que ya sabemos que no atraviesa precisamente por su mejor momento. Ahora el sector del ladrillo, el que se pone en pie de guerra y hace entrega de una documentación para dar a conocer que le deben más de 60 millones de euros por obras ya finalizadas. La patronal no descarta llevar las reclamaciones a los juzgados y un centenar de expedientes afectados, algunos con más de 3 años. CEACOP presentaba una reclamación conjunta ante la Junta para pedir el abono de estos 60 millones de euros correspondientes a más de 100 expedientes de obras finalizadas que se han quedado fuera del plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno. La gerente de CEACOP, Ana Chocano, aseguraba que no se han podido acoger al plan de pago empresas con facturas que podrían sumar hasta 800 millones correspondientes a trabajos ejecutados, pero sin que la Junta haya finalizado su procedimiento de facturación. En numerosas ocasiones hemos hablado de la situación
de la sanidad en Andalucía, del recorte que se aplicará en sanidad y cómo afectará a los usuarios. También conocemos que los centros de salud de este verano se quedarán sin pediatras. Además, las sustituciones no se van a realizar durante esta época estival. Los pediatras serán los que más sufran los recortes en el ámbito sanitario de cara al verano. Al cierre de la mayoría de los centros de atención primaria se suma la ausencia de pediatras en esa franja horaria. Las reacciones no se han hecho esperar y desde el Sindicato Médico de Sevilla califican esta decisión de auténtica barbaridad y de las consecuencias que se pueden derivar, como la saturación de las urgencias de los centros hospitalarios, sobre todo los infantiles. Denuncia la falta de contrataciones que se va a realizar de cara a estos meses estivales en atención primaria. De esta forma, estima que solo se cubrirán 1 de cada 5 médicos de familia. En total, y según datos de los sindicatos, se realizarán 94 contrataciones de médicos y 40 de enfermería. Una cifra que deja entrever que solo se van a cubrir entre un 20 y un 25% de las sustituciones. Una cifra que está muy por debajo de la de otros años, que han rondado el 60%. Pues compañeros, los temas que proponemos desde la redacción, temas variados, el caso de los expedientes de regulación de empleo, sanidad y las deudas de la Junta de Andalucía. Recordar, como cada día, a nuestros telespectadores que nos pueden seguir y participar a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Si lo prefieren, tienen un correo electrónico, metropolitantevandalucía@gmail.com, y también hay abierto una línea de teléfono para dejarnos sus comentarios que serán emitidos durante el programa. Vuelvo a dar paso al plató para que el programa siga y nuestros contertulios nos den su opinión sobre estos asuntos. Esos asuntos y los que quieran también. Me voy atrás que me quemo. Gracias, Almudena. Gracias. Como siempre, perfecto tu trabajo. Pero antes de hablar de estos temas, Antonio Barreda tiene uno entre manos. Sí, uno que me parece que es muy grave, que es que la Junta de Andalucía debe más de 35 millones de euros a la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual, FEAPS, que es una ONG que aglutina a 140 entidades, aglutina a unas 65.000 familias y atiende directamente a 20.000 personas en más de 540 centros de atención en toda la comunidad autónoma. ¿Cuánto has dicho? ¿Cuántos millones, Antonio? 35 millones de euros. Madre de Dios. Eso significa que hay gente que no cobra, hay centros que van a estar abocados a cierre, hay gente que no cobra desde marzo las nóminas, no cobra ni marzo, ni abril, ni mayo, ni junio, ni la paga extra. Valdera ya ha salido diciendo que cuando haya tesorería se pagará. Es un poco el Valderas torero, ¿no?, que estamos viendo ahora con la Junta. Pero me parece muy grave una situación en que le están atendiendo a personas precisamente que más lo necesitan, que son discapacitados intelectuales. En esta situación nos encontramos con que Andalucía, estos 540 centros lo van a tener muy mal para continuar en estos meses de verano y muchos de ellos van a estar abocados al cierre. Luego la Junta de Andalucía, que se hace valer de la ley de la dependencia, de que son los máximos garantes de los servicios sociales, demuestra una vez más que todo es una gigantesca burbuja, que es una gigantesca mentira y que está dejando abandonada a su suerte. Ya aquí dan los datos ellos, que son 20.000 personas a los que están atendiendo estas ONG. 20.000 personas no, ¿qué 20.000 personas? 20.000 personas que son discapacitados intelectuales. Por eso lo subrayo, Antonio. Con las familias. Me parece claro, que efectivamente. O sea, que no son 20.000 personas cualquiera. Aquí está el cuadro que nos dieron ellos ayer, nos mandaron ayer ellos el cuadro, el compañero de comunicación de las FEAPS, que desde aquí se lo agradecemos, con lo que debe la Consejería de Salud, lo que debe la Consejería de Empleo, la Consejería de Educación, y en total pues nos da esos 35 millones de euros. 35 millones de euros que están siendo para uno de los sectores más desfavorecidos de esta sociedad. Más vulnerables. Y efectivamente, más vulnerables. Más vulnerables. Por desgracia, nada nuevo bajo el sol, ¿no? ¿Qué se diría? Es algo que venimos ya comentando muchas veces en este programa. Y ahora a todo esto lo enlazo con la indignación de ayer de mi amigo Alberto, ¿no? Es que, claro, los que trabajamos en este tipo de sectores, Alberto, por ejemplo, ayer preguntaba mucho sobre el tema de drogodependencias, claro, es el sector donde trabajamos, ¿no? Pero es que no estamos viendo muchos abocados a esta situación. Y como bien decía Miguel, ¿de qué personas estamos hablando? Claro, Es que creo que hay ciertas cosas que no se deberían
Yo creo que no deberíamos ni plantear. O sea, ¿Dónde están las líneas rojas entonces? Yo me pregunto. Pero las líneas rojas ¿Esas líneas rojas de las que se hablaba? Claro. Parece, Miguel, que las líneas rojas... No, eso no solo ahora, ¿eh? O sea, Bueno, no, ya lleva... digo ahora, esto no es nada nuevo, ¿eh? Ahora que tanto se emplea como en el discurso político, ¿no? Las líneas rojas se pasaron ya hace bastante tiempo y estamos viendo las consecuencias. Bueno, aquí lo que, ya veremos dónde llegamos, ¿no? Aquí lo que está ocurriendo es que tanto Izquierda Unida como el PSOE están simulando políticamente que sus impagos, sus retrasos, sus recortes tienen que ver con el gobierno del PP, cosa que no es en absoluto cierta. El gobierno del PP lo que sí ha impuesto es un límite al déficit, eso está claro, pero es que eso lo pactó el PSOE con el PP, fue el último pacto Zapatero-Rajoy, eso estaba pactado entre los dos. El problema es que aquí se están haciendo recortes en unas cosas y no en otras, y eso sí es decisión del gobierno PSOE-Izquierda Unida, que es lo que tiene soliviantada a gran parte de la base de Izquierda Unida, lo que ha indignado a Julio Anguita y lo que indigna a Luis Carlos Rejón. Que aquí se están comparando churras con merinas, se meten todas en el corral para que nadie sepa de qué va esto. No, aquí también, por ejemplo, además de lo que ha dicho Antonio, la Junta de Andalucía no le paga tampoco a los proveedores de los colegios públicos ni a los proveedores de los colegios privados. 50 millones debe. 15 millones más de lo que ha dicho Antonio. Le debe 60 millones a los constructores. Están suspendiendo las consultas en los hospitales. La decisión de recortar en este tipo de asuntos socialmente relevantes es una decisión del gobierno PSOE e Izquierda Unida. Podrían haber recortado en muchas otras cosas. Podrían haber cerrado una jarta de empresas públicas y de fundaciones que no sirven absolutamente para nada. Cantidad de organismos que no sirven para nada. Podían incluso acabar con Canal Sur. Podían incluso. ¿Por qué? Pues hay televisiones privadas. Porque sacan cargo las privadas y nos ahorraríamos un dinero. No. Aquí se ha decidido mantener el kiosco políticamente rentable, aunque fuera a costo de que socialmente fuera el costo muchísimo mayor. Y esto es lo que hay. Y eso es su pecado Pedro, dos social. datos que son letales. Por un lado, un capítulo 4 que tiene 11.000 millones de euros para sus asociaciones. Que no han recortado ahí ni un solo euro. Que estamos hablando de 11.000 millones de euros para las asociaciones afines al gobierno y a la Junta. Y por otro lado, otro capítulo que a mí me parece que es fortísimo, como es que datos como que la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional repartió a diestro y siniestro justo antes de las elecciones. Y un dato importante, que ni a UGT ni a Comisiones Obreras se le olvida el gobierno darle las subvenciones a tiempo como a esta pobre gente que están ahora mismo en una situación límite, y además estamos hablando de trabajadores que cobran 600, 900 euros, que no son trabajadores, que son... No son ni mileuristas. Efectivamente. Ayer recuerdo que Ignacio precisamente hacía una defensa de los 1.000 euros de los trabajadores de la Junta de Andalucía, ¿no? Mientras yo veía el programa... Es un acuerdo, ¿no?, que han firmado. Y bueno, me parece bien, pero inmediatamente se me venía a la cabeza este tipo de trabajadores, ¿no? Claro. Pero que O sea, es mentira, llegar a los porque 1.000 euros tú es coges algo- el cuadro que la propia Junta ha publicado de la tabla salarial y a los mileuristas le pegan un bocado de un 4 y pico %, luego dejan de ser mileuristas. A mí me gustaría poner una serie de ejemplos donde podía haber recortado y no se ha querido hacer. Por ejemplo, ¿cuántas empresas públicas hay en la Junta de Andalucía? La última vez que lo contamos, yo creo que eran 183, más fundaciones, mancomunidades. 5.000 millones de ¿Qué? costos. 5.000 millones. Una mancomunidad que dice, es un conjunto de ayuntamientos que se reúnen para servicios comunes. La mitad son oficinas de colocados del Partido Socialista y de Izquierda Unida, por cierto. Bien. Televisión pública, Canal Sur. Porque no se hace de otra manera, de forma que nos podamos ahorrar por lo menos 100 de los 240 millones que genera. Solo con que en vez de contar con las productoras externas, se contara con personal de la propia casa, estaríamos ahorrando muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Bien. 3. ¿Cuántos ayuntamientos hay en Andalucía? 770 ayuntamientos. ¿Son todos menester? ¿Todos menester? ¿Podemos agrupar algunos? En vez de mancomunidades, podemos unir a lo que antes era un ayuntamiento con sus pedanías, podría ser un ayuntamiento colectivo con varios barrios que están un poco lejanos. Podríamos ahorrar muchísimo dinero. ¿Cuántos coches oficiales hay en Andalucía? ¿Cuántos teléfonos móviles? 4. Yo creo que el parque móvil eran 4.500. En España hay 30.000 coches oficiales. 4.500. 38.000 teléfonos móviles. Porque hay que tener 38.000 teléfonos móviles. Y 400 de alta Quitemos, gama. hombre, en hospitales. No tengo ningún inconveniente hasta que el último mono tenga un teléfono. Ahora, en otras consejerías, yo no acabo de entender por qué una secretaria de segundo fin tiene que tener un teléfono móvil. O un pagado por el electricista, público, o un no fontanero. Funcionarios, empleados públicos, hay 500.000.
entre una cosa y otra en Andalucía. Habrá que hacer un esfuerzo. No digo yo que haya que echarlos a la calle, como dicen algunos, pero sí creo que las oposiciones para empleo público se tienen que terminar durante unos pocos de años, hasta que la cifra se reduzca a algo realmente normal. ¿Por qué? Porque estamos viendo una cosa en España que es esta. Tú dices, vamos a ver, tenemos 5.600.000 parados, que son 4 millones de nóminas de desempleo, que es un dinero. 5.600.000 parados. Tenemos 3 millones de empleados públicos y tenemos 8 millones y pico de pensionistas, que suman 17 millones y pico de personas. Y tenemos, entre asalariados, autónomos y empresarios, otros 17 millones. O sea, que es que aquí cada hombre, cada persona económicamente activa está manteniendo la mitad del país. La balanza no cuadra. Claro, es que esto es un problema tremendamente gordo. Estamos pagando ya el 54% de nuestros ingresos al Estado y ahora viene el IVA. Dice, hombre, esto se está poniendo de una manera que aquí o hacemos una reforma en profundidad, pues todo tiene muy poca salida. Diga Europa lo que quiera, diga Monti y Sam Monti. No, es que tenemos un problema de organización interno. Hay que hacer reforma de la banca, reforma de la justicia. Pero en Andalucía, para completar el argumento, en Andalucía, donde aquí, cada vez que se resfría España, Andalucía coge una pulmonía. España tiene un poquito de crisis y en Andalucía nos vamos al 33% de parados. Hombre, aquí está claro que hay un modelo que no funciona. Hoy venía el dato. Las pasadas elecciones fueron la ilusión, la esperanza de que algo podía cambiar y que de verdad podíamos alterar esto. Pero es que la esperanza se nos ha ido por el retrete de la historia. Y ahora tenemos otros 4 años más a personas que lo que están haciendo es, en vez de recortar lo importante, cambiar el modelo para que Andalucía funcione en el futuro, lo que estamos haciendo es mantenernos exactamente igual. ¿Qué nos espera? Pues lo que nos espera es esto. No, y venía un dato en la prensa que era que Andalucía, de toda Europa, era la que más paro generaba y la que más paro tenía. Claro, hombre. Después, la posición de pobreza respecto de Europa, hemos estado viviendo en un país rico o hemos estado viviendo en un país pobre. Yo creo que hemos estado viviendo en un país pobre con ansias de ser rico. Claro. Y ese exceso de riqueza que se ha mal gastado o mal usado, pues ahora lo estamos pagando. Claro. Y lo estamos pagando en gigantescos créditos que tenemos que devolver, en falta de tesorería, ONGs que están abocadas al cierre porque no les llegan las resoluciones y no les llega el dinero. Estamos entrando en una espiral peligrosísima. Y que hayamos tenido que oír, Antonio, a un expresidente del gobierno de España diciendo, hombre, si yo hubiera hecho las cosas mejor, si hubiera ahorrado más, esto no estaría pasando. Hombre, por favor. Y están todo el día acusando al PP. El PP tiene sus defectos, tendrá sus problemas, pero desde luego no es el responsable del desastre que hay en este momento en España. Eso está clarísimo. No, la verdad que han sido las declaraciones en Al Jazeera del expresidente Zapatero. No, me han gustado las declaraciones de Pedro. Pero eso por descontado. Ahora mismo me gustan las declaraciones de Pedro. Pero quiero decir que desmontan muchos mitos de este último tiempo, ¿no? Porque declarar abiertamente que si él personalmente en su gestión hubiese sido más ahorrador, no estaríamos pasando las penurias que pasamos ahora y que vamos a seguir pasando. Es que lo decía él, no lo decimos ¿Cuánto los demás, tiempo ha tirado de la deuda Zapatero? ¿Cuánta deuda ha emitido? ¿Cuánta deuda tenemos que estar devolviendo ahora? Ya no nosotros, sino nuestros propios hijos y nietos. Sí. Gracias a la labor de Zapatero, que ha tirado de deuda para poder pagar nóminas, para poder pagar gastos farmacéuticos, para poder... Y todo eso lo tenemos que estar pagando generaciones enteras de españoles. Muchos ya dicen, un compañero me decía ayer, que qué bonito era cuando teníamos el estado de bienestar. No, el estado de bienestar lo hemos tenido. ¿De quién? El problema es que hay que mantener el estado de bienestar conforme a nuestra situación real, las capacidades y a las capacidades que nosotros podíamos tener y podíamos darnos como gobierno y como ciudadanos. Eso siempre me recuerda a mí a un dicho muy andaluz, por lo menos que se dice en Cádiz, que es que faisán para hoy y plumas para mañana. Yo creo que es muy gráfico, es que realmente ha sido así. Entonces, muy bien, hoy estamos nadando en la opulencia, pero es que mañana no tenemos, pero ni para levantarnos, De todas formas, ese camino que estáis comentando, que con el discurso de Pedro yo creo que queda muy evidente, ahí sí tenemos que pedir al PP que ese camino tiene que realizarlo. Hombre, es que no hay otro que lo pueda hacer. Es que no hay otro, pero tiene que empezar a hacerlo ya. Tiene que empezar a hacerlo ya, porque si nos quedamos a media, creo que la problemática puede ser, y ya no tendremos a Zapatero a quien mirar, quiero decir. Queda mucho por hacer y se tienen que poner pronto ya las pilas. Yo por eso siempre defendí, os acordáis que yo defendía la continuidad de Javier Arenas 1 año, 2 años más, para poder, porque es que ahora mismo
mientras se instala el liderazgo compartido de uno nuevo que acaba de llegar, que es Juan Ignacio Zoido, por buena persona que sea, por buen gestor que sea, bueno, pero eso tarda en conocerse. A Javier Arenas lo conocía el 96% de los andaluces, a Zoido ni la mitad. Es que hay que recomponer, también está por ver quién va a ser el número 2. Dicen que uno, dicen que otro, y hay una batalla. Ahora hay que reestructurar el partido entero. El Partido Popular entero tiene que reestructurar. Eso es un tiempo que se va a pagar en coste electoral. Entonces, claro, eso era bueno ahora, y si hubiera elecciones anticipadas ahora, ¿cómo juega el PP? Imagínate, por ejemplo, que mañana hay una crisis ya global, que a algunos de Izquierda Unida la bilis ya le sube por el cerebelo, y llega un momento que ya se rompe el pacto, venga, elecciones anticipadas. ¿Y quién es? No, tendríamos un PP completamente desorientado. ¿Ves cómo yo no solo soy el ingenuo? No, ya que saca el tema de la cuestión interna de los partidos políticos, Pedro, yo aprovecho para decir que tanto el Partido Popular, en esa renovación de la que está hablando, como el Partido Socialista en pleno proceso, bueno, el Partido Socialista con responsabilidad de gobierno. Están las delegaciones provinciales sin asignar los delegados, claro, a la espera del resultado de cada uno de los comités provinciales y de lo que resulte de esa guerra fratricida entre la vieja guardia y los griñanistas, ¿no? En Sevilla y Cádiz. Hoy ya salió Borbolla por primera vez, que hace muchísimos años estaba callado. El expresidente Borbolla ha salido ya criticando el Congreso, las decisiones a la búlgara de los congresos, lo que está pasando. Más allá de la cuestión de partido, que ellos sabrán lo que hacen, el problema es que nosotros como ciudadanos, con la situación que estamos padeciendo, que se estén preocupando de la gestión interna del partido y no de las preocupaciones que hoy hay que atender. Dejadme hacer la última pausa del programa, ¿de acuerdo? Volvemos y regresamos, y tenemos varios temas que comentar, que nos ha puesto sobre la mesa Almudena. Volvemos enseguida, hasta ahora mismo.